Buenas noches, hermanos. El día de hoy me corresponde compartir con ustedes la palabra. Espero que sea una palabra que les guste, que los llene, que los edifique. La palabra es emociones versus sentimientos, algo que estamos constantemente pasando por ellos, ¿verdad? Que ellos están constantemente en nosotros. Quiero saludar a toda la congregación en general, en especial a los pastores, a Raúl y a su esposa Anita, a Juan Marcos y Francini, y a Noel, el pastor Noel y su esposa Carmencita. Que Dios los bendiga grandemente y espero que cada una de sus familias se encuentre bien en sus hogares. Antes de pasar a la palabra, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, te pongo a cada una de las personas que están viendo este video en tus manos, Padre Celestial. Que tú los bendigas grandemente, Señor, que tú los protejas de cualquier situación, Santo. Padre, Señor, te pido que tú les des las fuerzas para salir adelante, Padre Celestial. Que en estas circunstancias que estamos atravesando, Señor, que tú seas el que les da la fortaleza para salir adelante, de cualquiera que sea la circunstancia por la que se encuentre pasando cada uno, Padre Celestial. Te pido, Señor, que los cubras, que los protejas, Señor. Muchos de ellos deben de salir a buscar el sustento diario, Padre Santo. Te pido que pongas tu manto protector, Padre Celestial, para que los cubra de cualquier enfermedad que los quiera atacar, Padre Santo. Señor, te pido además que guíes esta palabra, Señor, que seas tú a través de mí, Padre Santo, que me permitas transmitir lo que tú, Señor, quieres, no lo que yo quiero, Señor. Quita todo aquello que no es tuyo, Señor, sino pon solamente palabra tuya, Padre Santo, que seas tú el que me guíe, que sea tu Espíritu Santo el que guíe esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de las emociones y los sentimientos. Emociones versus sentimientos. ¿Okay? Primero, vamos a dar una pequeña definición de lo que son las emociones. Según Katerina Chen, define emoción como una respuesta biológica, específicamente de carácter neuronal, que desencadena una serie de reacciones químicas que alteran la forma en cómo nos sentimos. Como mencionó Das en la prédica pasada, es una respuesta a ciertos estímulos externos que busca ¿qué? Adaptarse a esa circunstancia en la que estamos atravesando. ¿Okay? Entonces la emoción lo que hace es que da respuesta, nuestro cuerpo da respuesta a cualquier situación o circunstancia que estemos atravesando. Pero entonces, ¿qué son los sentimientos? ¿Okay? Esa misma autora, Katerina Chen, define sentimientos como asociaciones mentales y reacciones hacia las emociones según nuestras experiencias personales. Por lo tanto, se puede observar que se define que los sentimientos son como una consecuencia de las emociones. Un sentimiento es una experiencia mental que surge de la interpretación del estado en el que se encuentra nuestro cuerpo. Estas experiencias van apareciendo a medida que el cerebro va procesando las emociones. Las emociones son momentáneas, pero los sentimientos no lo son. ¿Por qué? Porque los sentimientos son el desarrollo de esas emociones. Por ejemplo, yo siento una alegría, ¿verdad? Que la alegría es una emoción. Ahorita vamos a ver cuáles son las emociones. Esa alegría, si perdura, se va transformando hasta llegar a felicidad, que la felicidad ya es un sentimiento. ¿Okay? Más o menos eso es lo que se quiere dar a entender con estas definiciones. Además, claramente aquí esta autora habla que ambos se dan en el cerebro y que es una respuesta a los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Ok, pero entonces, ¿qué son los sentimientos y las emociones a la luz de la palabra? Vamos a pasar ahora a ver qué nos dice la palabra acerca de ello. ¿Okay? Como se menciona en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver en este versículo, nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Es decir, somos un ser tripartito. Estamos conformados por 3 partes. Ya vimos que son cuerpo, alma y espíritu. Pero en el alma es donde encontramos las emociones. Por lo tanto, es de ella de la que vamos a hablar en esta palabra. ¿Ok? Como les mencionaba anteriormente, la psicología y la psiquiatría promueven que las emociones provienen ¿de dónde? Del cerebro, ¿verdad? El cerebro, según para ellos, el cerebro es el que nos manda todas las señales, ¿verdad? Yo que soy profesora de ciencias, el cerebro es el que nos manda todas las señales para que responda a los estímulos externos, ¿verdad? Pero ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña otra cosa, que las emociones provienen del alma. ¿Okay? Como dice en Lucas 16, del 19 al 31. ¿De qué nos habla esta parábola? De Lázaro y el rico, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los que estaban en el seno de Abraham y del Hades? Eran las almas de Lázaro y el rico, respectivamente, cada uno en su sitio. Las almas tenían los recuerdos de sus vidas. Tenían el miedo, tenían alegría, tenían preocupación de parte del rico por sus familiares. Lázaro tenía consuelo, había también tristeza. Las emociones estaban presentes en cada uno de ellos y ellos ya no estaban aquí. Uno estaba en el seno de Abraham y otro estaba en el Hades. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones estaban en su alma. ¿Por qué? Porque su cuerpo y su cerebro, que es donde dicen la psicología y la psiquiatría, que es donde vienen las emociones, estaban pudriéndose ya en su tumba. Entonces, bíblicamente observamos que el alma es el origen de esas emociones y de esos sentimientos. Ok, entonces, es importante que dejemos en claro esto, que los sentimientos y las emociones provienen del alma y no del cerebro y de la mente, como lo dicen los científicos, los psicólogos, los psiquiatras, etc. Es necesario que desmintamos esto, ya que bíblicamente ya vimos de dónde provienen las emociones. Provienen del alma. Y de esas emociones, ¿qué se derivan? Los sentimientos. Ok, es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos esto claro. Que no nos dejemos llevar por cualquier cosita que encontremos en Google o en Internet, ¿verdad? Porque muchas veces leemos y no buscamos, no analizamos si realmente eso que leímos está bien o está mal, ¿verdad? Para la ciencia puede ser que esté bien que ellos digan que en el alma encontramos, perdón, en el cerebro es el que da las respuestas para que tengamos emociones y tengamos sentimientos, y que esa respuesta sea a un estímulo externo en el que estamos inmersos, pero no necesariamente. Además, es una teoría. En ciencias prácticamente todos son teorías. ¿Por qué? Porque luego puede aparecer otra cosa que puede botar la teoría anterior. Pero sabemos que lo que está en la palabra de Dios es verdad. Y no hay nada que pueda, absolutamente nada, que pueda botar todo lo que está en la palabra de Dios, ya que no son teorías, sino que todo lo que tenemos en su palabra es verdad. Ok. Ahora vamos a empezar a diferenciar, a notar algunas diferencias que encontré acerca de las emociones y los sentimientos.
¿Ok? Tenemos que una emoción es una respuesta del alma hacia el cuerpo. Y un sentimiento es una emoción, por decirlo así, más elaborada. Es el desarrollo de una emoción. Una emoción es pasajera. Sin embargo, se podría decir que los sentimientos se derivan de esas emociones, siendo estos más complejos y más duraderos que las emociones. La emoción siempre va primero que el sentimiento, ya que este es el desarrollo de una emoción, como ya vimos. Entonces, siempre vamos a tener la emoción primero y luego de la emoción se va a desarrollar el sentimiento. ¿Ok? Entonces, primero, que la emoción es una respuesta del alma hacia el cuerpo y el sentimiento es una emoción más elaborada. Segundo, la emoción es pasajera, el sentimiento es más duradero que las emociones, porque es el desarrollo de estas. Y la emoción siempre va primero que el sentimiento, ya que a partir de ella es que se desarrolla el sentimiento. Luego tenemos que las emociones ocurren de manera automática y espontánea. O sea, siempre estamos en que se puede desarrollar una emoción. Siempre estamos expuestos al desarrollo de una emoción ante cualquier circunstancia que tengamos, ante cualquier situación que estemos pasando. Mientras que los sentimientos es una interpretación que hacemos de esas emociones y se puede regular mediante nuestros pensamientos. Pongo un ejemplo: la muerte de un ser querido. Eso nos puede traer una tristeza muy grande porque obviamente es un ser querido. Una tristeza grande, que la tristeza es una emoción, ¿verdad? Esa tristeza que nos trae la muerte de un ser querido. En el momento que nos damos cuenta, sentimos esa tristeza y podemos pasar varios días con esa tristeza. Pero si ya dejamos que esa tristeza entre en nosotros cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más, y no hagamos nada para que esa tristeza desaparezca, nos va a conducir a un sentimiento que es el sufrimiento o el dolor. Y ese sufrimiento o dolor ya nos puede acarrear a otra situación, a que es la depresión, y así sucesivamente. Las emociones, queramos o no, siempre van a estar ahí. Se van a dar de manera automática frente a cualquier situación o cualquier pensamiento o cualquier circunstancia. Mientras que los sentimientos los podemos controlar. Como les dije anteriormente, si nosotros tenemos una tristeza y no dejamos, no nos arrodillamos y le pedimos a Dios que nos ayude a vencer eso, vamos a seguir con esa tristeza y vamos a seguir y a seguir y a seguir, donde ya esa tristeza se va a convertir en sufrimiento, en dolor, y nos va a llevar a cosas peores más adelante. Las emociones tienen mayor intensidad que los sentimientos. Las emociones vienen de repente, ¿verdad? Y es una intensidad que siente uno en el momento de que está pasando por esa emoción. Pero los sentimientos se dan con menor intensidad. Los sentimientos son procesos ya más complejos. Son más complejos, pero tienen menor intensidad. Por ejemplo, hay personas que son muy emocionalistas, ¿verdad? Cualquier cosa les da alegría, cualquier cosa les da tristeza, cualquier cosa les da ira, ¿verdad? Hay muchas personas que somos así. Bueno, yo soy un poco, a veces me dejo llevar por esas emociones. Pero he aprendido a ir controlándolas porque hay que saber controlarlas. Ok, ¿cuáles son los sentimientos y cuáles son las emociones?
Dentro de los sentimientos vamos a encontrar lo que es miedo, ira, alegría, tristeza. Esas son emociones, el miedo, la tristeza, la ira, la alegría. Y dentro de los sentimientos vamos a encontrar lo que es amor, celos, sufrimiento o dolor, rencor, felicidad y compasión. ¿Ok? Esos son ejemplos de emociones. Recuerden que si no controlamos bien las emociones, nos va a conllevar a un sentimiento. Y si no controlamos un sentimiento, nos puede conllevar a otra cosa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no controlamos correctamente nuestras emociones? El ser humano, por lo general, en el ser humano, por lo general vamos a encontrar sentimientos y emociones que muchas veces van a ir en rebelión contra Dios. ¿Por qué esto? Porque muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida o Dios no permite que pasen cosas en nuestra vida en la cual nosotros nos sentimos decepcionados y decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? Porque aquella persona que no es creyente, que no es cristiana, tiene aquella cosa que yo quería y yo no la tengo. Porque aquella persona que no cree en ti ha llegado tan lejos y yo no. Y vamos agarrando muchas veces de ejemplo a otras personas y nos vamos enojando con Dios porque vemos que otras personas tienen cosas que nosotros queríamos y nosotros no tenemos. Dios, pero ¿por qué te llevaste a mi hermano tan joven? Dios, pero ¿por qué mi mamá se murió tan joven? ¿Por qué mi mamá no estuvo conmigo más tiempo? Y nos entra esa emoción de enojo, de ira, porque Dios no nos da las cosas que nosotros queremos. Pero tenemos que recordar que cada una de las cosas que pasan en nuestra vida es porque Dios lo permite. Cada una de las cosas que sucede en tu vida es porque así Dios lo ha querido. Y porque para cada una de esas cosas Él tiene un propósito. Aunque nos enojemos y digamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y le reclamamos y decimos, ¿pero por qué Dios? ¿Por qué no me diste tal cosa? ¿Por qué yo quería tal cosa y tú me diste lo contrario? Etcétera. Y nos vamos enojando con Dios. Pero no recordamos que cada una de las cosas que Él hace es porque tiene un propósito. Como dice en Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros muchas veces pecamos contra Dios, reclamándole cosas que Él no permitió simple y sencillamente porque Él no quería, porque Él sabía por qué no iba a permitir esas cosas en nuestra vida. Pero también encontramos lo contrario, aquello que son proveídos por Dios, por el Espíritu Santo, lo cual son los frutos del Espíritu Santo, que Fabián ha venido hablando de ellos en los domingos, en el domingo, en este no, sino en el anterior, y ha venido publicándolo en Facebook, en YouTube, para que lo compartan ustedes con sus hijos, ¿verdad? Para que los tengan ahí bien conectados a la página del equipo de la escuelita, ¿verdad? Y estén ahí viendo los videos y viendo todo lo que con mucho esfuerzo se ha hecho para ellos. Dice en Gálatas 5 del 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Luego, vamos a hablar también de que tenemos algunos conceptos erróneos, ¿verdad? Creemos erróneamente que hay algunos sentimientos que son malos,
como la aflicción, que podemos decir que la aflicción es una tristeza muy, muy, muy profunda, un sufrimiento muy, muy profundo, ¿verdad? El cual muchas veces sentimos aflicción. Y nosotros somos seres humanos y, como les digo, no estamos exentos a sentir emociones o a tener sentimientos, ¿verdad? El cual la aflicción podemos ver en la Biblia que no es malo, porque Cristo sufrió aflicción. Pero si convertimos esta aflicción, que es una emoción, en sentimientos de derrota o de depresión, ya eso sí se vuelve un sentimiento malo. Porque, como les dije anteriormente, la depresión los puede llevar a cosas que ahorita vamos a ver que no son la voluntad de Dios. También hay emociones que el ser humano cree que son buenas, pero no lo son. Ese sentido de pertenencia que a veces tenemos hacia las personas. Por ejemplo, el sentimiento de celos hacia las personas. Muchas veces muchas personas confunden que esto es una muestra de amor desmedida. Pero sin embargo sabemos que eso es todo lo contrario. Los celos no son un sentimiento bueno. Los celos son un sentimiento malo, un sentimiento que no nos va a dejar absolutamente nada. Si yo estoy con una persona es porque yo confío en esa persona. Yo sé que esa persona está conmigo porque me quiere. Yo sé que Dios me puso a esa persona al lado porque sabe que es la persona idónea. Entonces, no, el ser celoso no es una muestra de amor. Para que eso quede muy claro. Es todo lo contrario. Es un sentimiento malo. Es un sentimiento que no es correcto. Ok, yo sé que, como les dije anteriormente, todas las personas pasamos o experimentamos emociones. Todas, ninguna está exento a ello. Ni personas del mundo que no conocen de Dios, ni nosotros que conocemos de Él. Todos, absolutamente todos, tenemos emociones. Y obviamente, sentimientos. Cuando estaba investigando acerca de este tema, para preparar esta palabra, leí algo que me llamó mucho la atención, que si nosotros anulamos las emociones, seríamos como robots, personas frías y calculadoras, porque no expresaríamos esas emociones que nos dan de repente, ¿verdad? Por ejemplo, esa alegría de cuando llego a la iglesia y veo a los hermanos en la congregación, ¿verdad? Muchas veces no pensamos en que si nosotros no tenemos esas emociones, no seríamos humanos, seríamos robots, simple y sencillamente estaríamos ahí como robots, ¿verdad? Haciendo lo que nos diga la computadora y listo. ¿Ok? Pero también he escuchado a muchas personas que han endurecido su corazón, que son frías y que no pueden sentir nada por nadie porque otras personas les han fallado. Y sienten que debido a ese fallo que han hecho otras personas hacia mí, el corazón se ha endurecido. Y yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo en que obviamente vamos a tener a nuestro alrededor personas que nos van a fallar. Una pregunta, ¿alguien en algún momento te ha fallado? Yo estoy segura que la respuesta va a ser que sí. Porque si nosotros somos capaces de fallarle
a Dios no va a ser más fácil que otra persona nos falle a nosotros. Sabiendo que se entregó por nosotros en la cruz, por pagar nuestros pecados, y nosotros le fallamos a Él. ¿Cómo vamos a pretender que otras personas no nos fallen a nosotros? Muchas personas, inclusive personas que amamos o personas que pensamos que debían protegernos, como nuestros padres, nos han fallado. Muchos crecimos en familias donde Dios no era el centro de su vida, por lo cual se daban situaciones que uno no entendía porque era niño. Violencia familiar, ver a tu padre borracho, querer pegarle a tu mamá, etcétera, etcétera. Vimos que esos padres no nos enseñaron cosas buenas. Ver que tu papá le pegaba a tu mamá. Y eso fue creando tal vez en ti un sentimiento de rencor, un sentimiento de miedo, un sentimiento de tristeza porque no podías hacer nada en aquel momento. Y muchas personas que tuvieron una infancia de ese tipo se escudan en ello y dicen: yo no conocí el amor porque en mi familia eso nunca pasó, nunca se dio el amor, porque mi mamá era agredida por mi papá y yo crecí con eso. Entonces yo tengo esas emociones de tristeza, esas emociones de miedo, y no puedo desarrollar sentimientos buenos. No puedo sentir amor, no puedo sentir felicidad, sino solamente tengo sentimientos malos, como dolor o como rencor. Pero tú sabes que si viviste o pasaste esa situación, tienes que ser capaz de arrodillarte y pedirle a Dios que cambie eso en tu corazón. Que si sientes un corazón endurecido, que Dios cambie ese corazón y que sientas el amor de Él. Que el amor de Él es algo tan increíble que solamente cuando sientes ese amor puedes ser capaz de cambiar tu corazón totalmente. Podríamos aquí hablar del momento en el que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque no quería dejar salir a Israel de Egipto para que sufriera castigos, ¿verdad? Muchas veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que ser capaces de afrontarlas y salir adelante. Ok. Luego tenemos entonces que todas estas emociones malas solamente crean en las personas un vacío, ya que permite que estas personas creen un sentimiento malo, llevándolo así a la depresión o a la ansiedad, que ahora se está dando muchísimo, que hay muchísimas personas, un porcentaje muy alto de personas que padecen de estas enfermedades, depresión o ansiedad, provocando en muchas personas deseos de hasta suicidio. Tenemos casos de personas que, a pesar de ser exitosos, de a pesar de que han luchado por sus sueños y lograron cumplirlos, de a pesar de que tienen todo a la mano porque se hicieron famosos, entonces tienen dinero, tienen la mejor casa, tienen el mejor carro, etcétera, etcétera, pero están vacíos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que se terminan quitando la vida. ¿Por qué? Porque no tienen lo más importante en su vida, que es a Dios. Muchas veces más bien lo niegan, ¿verdad? Y dicen que no existe. Y por esa situación es que se sienten vacíos. Tenemos un ejemplo muy claro, que es el actor Robbie Williams, que él se dedica a películas de comedia, ¿verdad? Él tuvo problemas, diferentes tipos de problemas. Le diagnosticaron Parkinson, tuvo problemas familiares,
al tener un segundo divorcio y quedarse él solo. Y además tuvo problemas laborales porque se le olvidaban los guiones. Y pasó muchas circunstancias que hizo que en él se diera una tristeza profunda, lo cual lo llevó a la depresión y a la ansiedad, lo cual lo llevó a consumir drogas y alcohol, llevándolo a tomar la triste decisión de suicidarse. Porque a pesar de que él transmitía en la pantalla grande alegría, por dentro estaba vacío. Esto es claro que muchas veces nosotros queremos mostrar a las otras personas algo que realmente no somos o no sentimos. Muchas veces en las redes sociales he visto que personas pues se ponen solo cosas de emoción, de felicidad, de alegría, etcétera. Pero cuando usted habla con esas personas se da cuenta que realmente están vacías, que hay algo que les hace falta. Y lo único que puede llenar eso es Jesús, es Dios, nada más. Ok, ahí teníamos un ejemplo claro de una persona que no conocía a Dios, de una persona que obviamente al no tener en quién escudarse para poder salir de esas circunstancias, se dejó vencer y prefirió suicidarse. Pero, ¿qué pasa en el caso de personas que conocen de Dios? Que no tienen que tener ese vacío en su corazón porque tienen a Jesús en él y que Jesús es el que los llena. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen ser creyentes y comenten este tipo de cosas? Por ejemplo, en el 2018, aproximadamente 2 años, se habló mucho del suicidio de un pastor muy joven que se llama Andrei Stockling. Eso fue una gran noticia que conmovió a la iglesia. Un pastor muy joven de 30 años que predicaba a todos sobre la depresión, sobre el suicidio, etc. Fue capaz de cometerlo. Este joven, según cuenta la historia, que tenía un cuadro muy severo de ansiedad y depresión. Pero, ¿crees que esta persona realmente conocía a Dios? ¿Crees que esta persona realmente tenía un encuentro cercano con Dios? ¿Por qué crees que una persona creyente se suicidaría? Les dejo esas preguntas para que las analicen. Una persona que tiene un encuentro real con Dios debe ser capaz de soportar cualquier situación, por más difícil que ésta sea, por más difícil que ésta parezca. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que va a pelear con nosotros ante esa circunstancia. Solo Dios da la vida y solo Él tiene derecho a quitarla. Además, recordemos como lo dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí claramente vemos que la voluntad de Dios no era que esta persona se suicidara, no era que una persona que decía que cuando lo conocía a Él se quitara la vida, porque la voluntad de Dios no es esa. Es necesario que las personas que estamos al frente de la iglesia seamos personas que tengamos un encuentro real con Dios y que no hagamos las cosas de la boca para afuera. Porque ¿qué pasa con esas personas que lo seguían a Él? Con esos jóvenes que seguían sus prédicas. Si Jesús fue capaz de morir por nosotros para salvarnos por su gracia, ¿qué puede provocar que una persona creyente decida quitarse la vida? Realmente entonces, ¿cuál era su sentido de vivir? El sentido que tenía esta persona en su vida. ¿Acaso no dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros?
y lo va perfeccionando hasta cumplir con ese propósito. No podemos permitir que nuestras emociones, que nuestros sentimientos nos hagan cometer ese tipo de cosas. Jamás. Tenemos que acercarnos a Él y hablar con Él y entregarle todas esas cosas que nos hacen daño, o todas esas cosas, todos esos estímulos externos por los que hemos pasado a través de nuestra vida, que han generado emociones y sentimientos malos. Se los entreguemos a Él y le digamos: Dios, aquí estamos. Aquí estamos para servirte a ti en todo. A pesar de todas las emociones y todas las circunstancias, y que a pesar de que mi corazón en algún momento se endureció, pero tú viniste a Él y entraste en mi corazón, y mi corazón es un corazón nuevo, porque tú estás en Él. Eso hará que logremos salir adelante. Para concluir, tenemos a Cristo, que es el mayor ejemplo de cómo debemos de tratar nuestras emociones para que no se conviertan en sentimientos malos. Si bien Cristo vivió todo tipo de emociones como alegría, miedo, incluso la ira cuando llegó al templo y vio que lo estaban haciendo convirtiendo en un mercado, vimos que nunca desarrolló emociones contrarias a Dios. Los cristianos tenemos que tener el mismo dominio que Cristo sobre nuestras emociones, ya que Él nos ha dado el Espíritu Santo. Como dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos dio el Espíritu Santo para guiarnos. Nos dio el Espíritu Santo para confortarnos, para darnos fuerza, para que nos levante de cualquier circunstancia. Cosa que las personas que no son creyentes o una persona inconversa no tiene. En 2 de Timoteo 1, del 7 al 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó como llamamiento santo, no conforme a sus obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para vencernos ante cualquier circunstancia que estemos pasando. Podrán decir que ahora hay muchas situaciones de estrés, que estamos viviendo mucha ansiedad, que estamos ante circunstancias muy difíciles porque no podemos salir de la casa, porque necesitamos llevar el sustento a nuestros hogares y tal vez no encontramos trabajo, o tal vez no encontramos el medio para poder salir adelante. Pero Dios tiene el control de todas las cosas, de absolutamente todas. No tenemos que dejarnos llevar por las emociones y por los sentimientos. Es necesario que aprendamos a manejar nuestras emociones y dejar de vivir en base a ellas, ya que si nosotros logramos controlarlas, podremos llevar una vida equilibrada y feliz. Recordemos que podemos controlarlas si dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro consolador, el que está ahí para nosotros. De esta manera lograremos cumplir lo que dice en su palabra, que debemos estar siempre alegres. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Debemos de lograr controlar nuestras emociones para que no se conviertan en sentimientos malos. De esta manera, bajo la guía que nos da el Espíritu Santo, lograremos que no interfieran en nuestra vida, ni personal, ni nuestra vida cristiana. Dios nos ha dado tantas cosas, que nosotros no podemos darnos. Yo sé que pasamos por muchas circunstancias, por muchas situaciones, que muchas veces nos van a contristar, van a hacer que nosotros nos pongamos tristes. Pero no debemos dejar que esas situaciones nos agobien, sino que tenemos que hacer, ir y doblar rodillas y pedirle a Dios que nos saque de esas circunstancias. Pedirle a Dios que nos ayude a salir de eso. Por eso ahí donde tú estás, te pido que hagamos esta oración. Padre Santo, yo muchas veces he sentido tristeza, muchas veces he pasado por estas situaciones, por estas emociones que me han llevado a que se conviertan en sentimientos malos, Padre Santo. Que muchas veces he endurecido mi corazón porque otras personas me han hecho daño, Padre Celestial. Pero yo quiero que tú, Señor, habites en este corazón, Padre Santo. Yo quiero que tú vengas, Señor, y me consueles, Padre Santo, y me ayudes a salir de esta situación que estoy pasando en este momento. Que me ayudes a salir de esta circunstancia que siento que muchas veces que ya no puedo más. Pero yo sé, Señor, que tú tienes el control de cualquier situación, Padre Santo, y que tú nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar, porque siempre estás con nosotros, Padre Celestial. Te pido, Padre Santo, por cada una de estas personas, Señor, que seas tú el centro de su vida, Padre Santo, que seas tú aquel que los consuela, Señor, para que salgan adelante de cualquier circunstancia y que quites todo aquel pensamiento que no es tuyo, Padre Santo. Que tú tengas el control de sus vidas, Señor, y que los ayudes a salir adelante en estas circunstancias que estamos pasando, Padre Celestial. Te alabamos y exaltamos tu nombre, Padre Santo, y te damos gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.